Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bien, bueno. Les comento rápidamente. Estoy justamente en la propiedad aquí de Palabra de Vida Argentina. Estoy en una de las oficinas porque en casa no estaba andando bien el internet. Estuve en unas reuniones por Zoom y se me complicaba bastante. Entonces, no quería que suceda lo mismo en esta noche. Así que cualquier inconveniente con el sonido me pueden escribir por el chat o les doy el permiso para que abran el micrófono y me lo digan. Bueno, rápidamente, como decía Fer, mi nombre es Gonzalo, más conocido por el Pela, el pelado, ya se habrán dado cuenta del por qué. Tengo 37 años, nací en el interior de Córdoba, aquí en Argentina, en un pueblito de 6.000 habitantes. Déjame contarte que no nací en un hogar donde papá y mamá se hablaba de Dios, leían la Biblia, no, nada de eso. Padre y madre muy trabajadores, gente del campo, de sol a sol trabajaban cada día y soy el menor de 3 hermanos. Mis padres de alguna manera en su niñez, en su adolescencia, habían sufrido ellos en sus hogares mucha violencia y eso de alguna manera les llegó a volcar lo mismo en nuestro hogar. Sufrimos mucho con mis hermanos abuso físico, abuso verbal, cualquier equivocación de niño, cualquier error que cometíamos en casa era motivo para que nuestros padres nos golpeen. Y eso de alguna manera fue de a poquito cargando en mi corazón mucho odio, muchos malos pensamientos. A la edad de 9 años, a la edad de 9 años me toca pasar por un abuso sexual por mi abuelo, el padre de mi madre. Eso generó mucho odio. Yo siempre digo, terminó de quebrar mi psicología y ahí empecé ya a entregarme por completo a mis malos pensamientos, a dejarme llevar por esas cosas malas que yo pensaba. Claro, el Evangelio de Cristo llegó a mi hogar en ese proceso. Mis padres conocen a Cristo, empiezan a ir a la iglesia y empezó Dios a hacer una obra muy linda en sus corazones y en sus vidas. Pero no era así en la mía. Mi corazón seguía lleno de odio, lleno de cosas malas y mientras me iba pasando la vida, mientras iba creciendo en edad, iba tomando cada vez más malas decisiones. No tuve problemas con cocaína, no tuve problemas con ninguna sustancia. Yo siempre digo, mi mayor adicción fue la ira. La ira fue mi mayor adicción. Sí tuve muchísimos problemas a nivel familiar, a nivel social. Después de mis 13 años, 14 años, yo siempre digo, el que consume lo que consuma marihuana, cocaína, diferentes sustancias, de a poco te vas armando de tu grupo donde todos hacen lo mismo. Y lo que yo hacía también, teníamos un grupo donde de alguna manera a todos nos apasionaba lo mismo. Arrancábamos el viernes con la famosa previa, con la famosa juntada donde nos descontrolábamos con el alcohol y ahí era nuestra mayor satisfacción, nuestra pasión era salir a los boliches, a los bailes, a buscar otras personas que estén como nosotros para pelear. Y sucedía, y sucedía. Y nos pasábamos fines de semana encerrados en la comisaría y eso iba aumentando. Lo que comenzó en un fin de semana ya era en el día a día. Ya no lo podía controlar, ya no lo medía. Y Dios fue permitiendo situaciones en mi vida donde llegó un momento donde tuve que hacer una pausa, un alto en el camino. Y después de una situación muy fea donde casi mato a una persona a golpes, ahí asustado, muy desesperado, angustiado, hice una pausa en mi vida y empecé a mirar para arriba. Y empecé a acordarme de Dios, de ese Dios que mis padres me llevaban cuando ellos habían conocido a Cristo, de ese Dios que mis padres me llevaban a la iglesia a aprender de Él, allí en la iglesia, en la escuelita dominical, en los programas para la niñez, empecé a recordar a maestras,
profesoras que invirtieron en mi niñez. Y empecé a acordarme de coritos, de canciones que me enseñaban ahí en la iglesia. Y ahí me di cuenta que Dios se estaba moviendo y que empezaba a darme una oportunidad. Y dependía de mí si la iba a tomar o iba a seguir enojado o iba a seguir decidiendo mal. Lo que sí siempre comparto y digo, siempre estuve seguro de que yo a la edad de 8 años, por un mal comportamiento, mi madre junto a una vecina me predican de Cristo y yo acepto a Cristo. Y siempre lo tuve presente. Recuerdo ahí cómo mi pecho, mi corazón empezó a latir distinto, porque había aceptado a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Pero claro, era tanto lo que había sufrido en mi niñez, porque como te decía, mis padres habían aceptado a Cristo, pero había hábitos pecaminosos, había hábitos malos, formas de vida que ellos todavía tenían y costaban sacar. Y yo en mi inmadurez, como cualquier niño, había cosas que no entendía y que no la veía. Y fue así como después de mucho tiempo que no hablaba con Dios, que no oraba con Dios, ahí llegué a mi casa, abrí la puerta de mi cuarto, me encerré y comencé a llorar. Después de muchos años de ser una persona dura, que no me sacabas una lágrima con nada, después de muchos años de estar muy endurecido, empecé a llorar. Empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho, una angustia muy grande y no podía comenzar a hablar con Dios. Pasaron los minutos y ahí empecé a hablar con Dios. Y le dije, Señor, perdóname. Dios, perdóname. Si todavía quieres hacer algo conmigo, si todavía estás, si existes, si eres real, porque tenía muchas dudas yo en ese momento todavía, dame una oportunidad, Señor. Dame una oportunidad, sacame de esta vida, quiero ser una buena persona, quiero dejar todo esto que me está lastimando, que me está haciendo mal. Perdóname por todo lo que te he hecho en este tiempo. Y déjame contarte que después de muchos años, creo que no recuerdo haber dormido con tanta paz y con tanta tranquilidad como en esa noche. Me levanté al otro día con una alegría en medio de problemas y de cuestiones que tenía que resolver, pero me levanté con una alegría, con una paz, que ahí empecé a darme cuenta que ese Dios real, que ese Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, de ese Dios que un día me había dado a su Hijo Jesús, estaba y que me estaba dando una oportunidad. Y me aferré a esa oportunidad como nunca. Entonces ahí Dios empezó a poner personas que me rodearon, me abrazaron y me empezaron a ayudar y a acompañar. Y como un niño que nace nuevo, tenía que empezar a pensar de otra manera, a hablar de otra manera. Y ellos fueron las personas que Dios utilizó para acompañarme en ese camino. Fue allí donde Dios me sacó de mi pueblo, Devoto, provincia de Córdoba, y me llevó a la ciudad de San Francisco, ahí muy cerquita de mi pueblo, para el que conoce seguramente son unos 15, 20 minutos. Allí estaba la iglesia madre, la iglesia que se hacía cargo de esta obra, de esta iglesia, de este anexo que estaba comenzando allí en Devoto, donde estaban mis padres. Me encontré con muchos amigos de mi niñez que iban a la escuelita conmigo allí en la iglesia. Ellos ya estaban casados, tenían su familia, y fue muy lindo el reencuentro con ellos. Hubo muchas lágrimas, muchas alegrías, muchos sentimientos encontrados, pero también Dios empezó de nuevo a ponerme personas que mientras yo estaba lejos de Dios, yo decía, y es lo que el diablo muchas veces va a hacer en tu cabeza, que nadie de la iglesia piensa en vos, que nadie de la iglesia te visita, que nadie se preocupa por vos. Ese es uno de los grandes engaños del diablo para sacarte de su camino. Ellos siempre estuvieron, pero claro, ellos no iban a ir donde estaba yo. Ellos oraban y cuando yo volví, me abrazaron y me apoyaron en ese proceso. Qué hermoso fue experimentar eso y seguramente muchos de ustedes lo han experimentado. Ahí empecé a involucrarme con el grupo de jóvenes mayores y empecé a disfrutar de jugar a las cartas, al uno, empecé a jugar, a disfrutar de esos juegos tan sanos, de jugar a la pelota, al vóley, cuando de repente un viernes para mí divertirme era estar descontrolado, con vicios en la noche. De repente empecé a disfrutar de esto y me hacía muy bien al corazón. Al poco tiempo, en ese mismo grupo de jóvenes mayores,
Dios trajo a la persona que hoy es mi mujer, Celeste. Ella hoy no puede estar aquí porque ella es directora del jardín de aquí de Palabra de Vida y están con muchísimas actividades y estaba también ahí en casa con muchas cosas que hacer. Si Dios quiere, el miércoles nos estamos yendo a Córdoba a ver a nuestros padres. Así que les deja un cariño enorme y si Dios lo permite, más adelante van a poder conocer a mi señora y a mis hijos también. Celeste llegó a ese grupo de jóvenes mayores, ella era de esa iglesia. Mi señora nació en un hogar cristiano, ella vio desde su niñez a su abuelo predicar de Cristo, servir en la iglesia, ayudar a la gente necesitada. Vio a sus padres también involucrados allí, sirviendo, ayudando al pueblo, a la gente, a las personas. Ella se casó con un chico de la iglesia. El chico cayó en un pozo depresivo muy grande, cayó en un estado muy mal y un día mi señora llegó a su casa y se encontró con su marido colgado de una soga. Ella quedó con 26 años, quedó con Renata, que en ese tiempo tenía 4 años, y Francisco, que estaba cumpliendo 2 años. Mi hija Renata hoy tiene 16 años, Francisco tiene 12, y cuando Dios trajo a esta hermosa mujer con estos hermosos hijos, siempre digo, es la respuesta clara de Dios a esa oración que hice en ese cuarto llorando. Señor, poné en mis manos lo que quieras, poné en mi vida lo que quieras, que yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y claramente vi a Dios diciéndome, Gonzalo, pongo esta hermosa mujer, estos hermosos hijos en tus manos, para que los cuides, los ames, los guardes cada día y vas a ver que vas a vivir distinto. Y así es como vivimos hoy, entendiendo que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y es nuestra pasión hoy dar testimonio de un Dios que existe, de un Dios que es real, que te puede sacar del pozo más profundo que quizás estás sintiendo en esta noche, en este momento. Quizás hace noches también que no dormís en paz. Quizás te acostás a dormir y esa conciencia, esa voz ahí que te acusa, que te hable, que te quita el sueño. Quizás heridas profundas que todavía nunca cerraron, nunca cicatrizaron. Déjame decirte que Dios preparó este hermoso para que puedas estar sensible a su voz. No a la del pelado, no a mi voz, a la de Gonzalo, a la voz de Dios. Dios te quiere hablar. Dios prepara este tiempo para que te tomes de Él, para que aproveches esta oportunidad que solo Él te puede dar. Por eso te invito en esta noche, una vez más, ahí donde estás, me gustaría que juntos cerráramos nuestros ojos, que juntos podamos una vez más predisponer nuestro corazón para hablar con Dios. Así que te invito que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y podamos juntos pedirle a Dios que nos hable. Es mi deseo que Dios hable a tu corazón y que hable a mi vida. Vamos a orar, te invito. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias una vez más, Señor, por las oportunidades que nos das. Tú conoces cada persona que está conectada aquí en esta noche. Háblale, Señor. Que tu Santo Espíritu tome tu palabra de poder, llegue a cada situación, de cada corazón, de cada familia, a cada realidad que solo tú conoces, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros débiles y pecadores desobedientes, Señor. Padre, estamos aquí también como hijos tuyos, reconociendo que te necesitamos y que necesitamos cada día aferrarnos más a tu palabra para estar fuertes y vencer todo aquello que no viene de ti. Una vez más, Señor, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Bien, perfecto. Quería estar tranquilo de eso. A mí se me tilda un poco, pero bueno, lo único que quiero no es que me vean, sino que puedan escuchar bien. Como te decía, ese es un poco mi testimonio. Rápidamente traté de ser lo más breve posible, contarte mi vida, mi historia. Pero si hay algo que he entendido en el camino, desde que Dios empezó a trabajar en mi vida y en mi corazón, llegó un momento donde tuve que
que entender que esa pausa que hice en ese momento de mi vida tenía que seguir haciéndomela. Y no me la había hecho más. Y aquella oración de lo más profundo de mi corazón, clamarle al Señor, no tenía que dejar de hacerla, tenía que seguir haciéndola, porque venían situaciones, porque los procesos cambiaban y necesitaba seguir dependiendo de Dios y no caer en un estado de relajación y creer que ya está todo acomodado y empezar a tomar decisiones que sean solamente de mí y no de la mano de Dios. Por eso quiero que si tenés tu Biblia ahí, si tenés tu aplicación de la Biblia en tu celular, me gustaría que abras Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y este es un mensaje que Dios me dio en esa pausa que también me hice en mi vida, donde me estaba replanteando cómo seguir viviendo. Y ahí me hice una pregunta: si yo realmente estoy dispuesto a vivir para Cristo, ¿cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? ¿Cómo es la manera en la que yo voy a seguir viviendo? ¿Realmente voy a vivir una vida como Dios quiere o voy a vivir una vida un 50 como Dios quiere, pero otro 50 como yo quiero? Y ahí Dios trajo este mensaje y me desafió. Y fíjate que allí arriba de capítulo 2, si tenés la versión Reina Valera 1960, hay un título. Y ese título que dice: un buen soldado de Jesucristo. Y este es el ejemplo que Pablo le va a dar a Timoteo en esta carta, del cristiano como soldado de Cristo, pero no como soldado solamente de Cristo, como un buen soldado. Y ahí es cuando entendí que tengo que vivir cada día armado de ese pensamiento, que como hijo de Dios soy un soldado, pero tengo que estar dispuesto a ser un buen soldado de Cristo. Y claro, podemos pensar en el personaje soldado, esa palabra soldado, aquel que en algún momento de su vida le nace la pasión por defender la bandera de su país. Entonces ahí se alista, se prepara y empieza de alguna manera a prepararse intelectualmente, mentalmente, físicamente, empieza a prepararse para presentarse. Y ahí tiene un proceso donde lo aceptan. Y ahí sigue con otra serie de entrenamiento. Y el soldado prepara su cuerpo para que en algún momento determinado, cuando el país demande ir a una guerra, él va a estar preparado para ir a cualquier campo de batalla. Y va a estar preparado para recibir cualquier tipo de bombazo, cualquier tipo de herida. Pero va a estar preparado para morir por su bandera. Y este es el desafío que quiero que juntos meditemos en esta noche. Y vamos a empezar a leer juntos desde el versículo 1. Y dice así la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y hasta ahí vamos a tener la lectura en esta noche. Entonces te decía que en esta noche Dios nos va a desafiar a que podamos entender que en la vida cristiana, que en la vida no podemos vivir una vida relajada. No podemos vivir una vida pensando cada día que está todo solucionado. No, debemos levantarnos cada día armados del pensamiento que somos soldados de Cristo. Y en primer lugar, como un buen soldado de Cristo, yo tengo que estar dispuesto a esforzarme. ¿Te acordás allí el versículo 1? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Claro, cuando yo pienso en la palabra esfuérzate, Dios me desafía a cada día tener el tiempo que Él quiere tener conmigo.
de preparación. Y claro, esforzarme implica constancia, esforzarme implica disciplina. Yo no puedo pretender que Dios bendiga mi vida si solamente le voy a dar 10, 5 minutos del día. Yo no puedo pretender que Dios me cuide, me guarde, me muestre con claridad su voluntad si yo no estoy dispuesto a esforzarme para estar con Él a sola. Acuérdate que la palabra devoción es donde se sacó la palabra devocional, la palabra devoción. ¿Te acuerdas allí el Señor Jesús con su, a pleno ahí con su ministerio? Él, la palabra de Dios nos enseña que cuando era muy de noche, siendo muy oscuro, Él se apartaba a orar. Y dice que buscaba un lugar desierto. En primer lugar, ¿sabes lo que me enseña eso? Que en primer lugar tengo que tener la disciplina del Señor, es lo que te estaba diciendo antes. Dice que Él se levantaba cuando era muy de noche, muy oscuro. En segundo lugar, dice que buscaba un lugar desierto. No solo tengo que tener la disciplina, sino tengo que tener el desierto del Señor. Tengo que aprender a buscar ese lugar donde le lloro delante de Dios, donde mi mujer y mis hijos no me ven y puedo hablar en voz fuerte y decirle, Señor, me cuesta, Señor, no puedo terminar con esto, no puedo cortar con esto, ayúdame, Señor. Me quiero acercar a tu palabra y no puedo, hay hábitos que no los puedo dejar, Señor. Señor, ayúdame, porque estoy mal, porque he intentado, como hijo tuyo, buscar solución a estos problemas y no puedo. Y en esos lugares desiertos es donde Dios se va a manifestar, porque dice que ese versículo al final dice que allí oraba. Y ahí en tercer lugar me habla de tener no solo la disciplina, el desierto, sino la devoción del Señor. Dice que Él allí oraba, allí oraba. Jesús, siendo Dios, a pleno en su ministerio, Él necesitaba fortalecer su cuerpo. Acordate que Él vino en un cuerpo como el tuyo y el mío. Se agotaba, se cansaba, se lastimaba. Sus pies, sus rodillas no daban más. Y Él necesitaba renovar allí fuerzas con el Señor a sola. Y ese es el primer desafío que nos deja el Señor en Timoteo, que como buen soldado de Cristo, en primer lugar, tenemos que estar dispuestos a que, recordarlo muy bien, a esforzarnos. Hermano, no es fácil, mi hermana, vivir una vida ahí a plena con el Señor. Pero el Señor ya nos dio todo, nos dio su Espíritu Santo y nos dio su palabra. Depende de nosotros vivir una vida esforzada para recibir lo que Él tiene para darnos. Y el versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Claro, en primer lugar, el Señor va trabajando en diferentes procesos en tu vida y en mi vida. Cuando vos te predispones a estar todos los días en tiempo, con excelencia en el Señor, no solo el Señor te va a sanar, no solo el Señor te va a restaurar, sino que te va a capacitar, te va a instruir y vas a tener la bendición de poder transmitírselos a otros, de poder ser de bendición para otros. Y es lo que sucede aquí en estos grupos. Es aquí lo que sucede en nuestro grupo. Puedo pensar en Fernando Soriano, al que todos conocemos. Claro, él hace muchos años atrás estaba como estuvimos cada uno de nosotros, perdido, lejos, en sus vicios, en sus pecados. Y Dios puso una persona y le llevó el Evangelio de Cristo y lo sacó del lugar donde estaba y trabajó en su corazón, lo sanó, lo restauró, le trajo respuesta a todas esas preguntas que tenía dando vuelta, pero lo capacitó, lo preparó. Y hoy tiene la pasión de transmitir, de capacitar, de preparar a otros. Y es ahí cuando crece el cuerpo de Cristo. No te pierdas la bendición de recibir lo que Dios tiene para vos, sino no te pierdas la bendición y el privilegio de que Dios te use para otras personas que te están necesitando. Versículo 3 dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dijimos que como buen soldado de Jesucristo, no solo debemos estar dispuestos a esforzarnos, sino en segundo lugar debemos estar dispuestos a sufrir penalidades. Y esa es la parte que a vos y a mí no nos gusta.
Qué feo es cuando recibimos injusticias. Qué feo es cuando nos hacen cosas que duelen. Qué feo es cuando de alguna manera nos sentimos obligados a hacer algo que no es de nuestro agrado. Mira, solamente un buen soldado de Cristo va a estar dispuesto a sufrir penalidades cuando te preparas en el Señor. Y es así como se prepara un soldado. ¿Recuerdas? El soldado se prepara su físico, su cuerpo, su mente, para que cuando el país demande ir a la guerra y vengan, como te decía antes, vengan las balas, vengan los bombazos, él va a estar allí dispuesto, porque él entendió desde el día uno que se preparaba para eso. Y eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad. Y así es como vivimos la vida. Yo no sé si hace mucho que estás en Cristo. No sé si has aceptado a Cristo en tu corazón. No sé si es la primera vez que estás acá, pero la vida es así y mi vida es así. No te creas que como cristiano, como hijo de Dios, porque voy a una iglesia, no te creas que tengo todo resuelto cada día. Cada día es una lucha. Cada día son grandes, cada vez más grandes los desafíos que tengo para depender de Dios. Porque acordate que la Biblia dice que el diablo, el que vino a hurtar, matar y destruir, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el que se disfraza como ángel de luz, él es la persona que está todo el tiempo buscando. Cuando vos y yo nos descuidamos espiritualmente y él aprovecha para entrar con fuerza en tu mente y en la mía, influenciarnos y querer salir. Y entonces ahí cuando empezamos a pensar, no, si esto es venir a la iglesia, no quiero más nada. No, si este hermano mira cómo me trató. No, si esta hermana mira cómo me mira. Mirá, no me saludó, no me saludaron. Pero ¿qué se cree? El diablo es muy astuto y él va a utilizar situaciones pequeñas para sacarte siempre de la voluntad de Dios. Preparémonos cada día en su palabra, preparémonos cada día nuestro corazón, nuestro espíritu, para que podamos soportar las penalidades. Pablo también en capítulo 1 de esta misma carta, recuerdas allí, versículo 7, que le dijo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. De poder, amor y dominio propio. ¿Recuerdas el fruto de los espíritus? Los frutos del espíritu? Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa palabra templanza es la que se traduce dominio propio. ¿Estás disfrutando del fruto del Espíritu, mi hermano, mi hermana, en tu vida? ¿Realmente podés decir que como hijo o hija de Dios, la gente cuando te ve, cuando te escucha hablar, cuando comparte con vos, realmente sentís que se siente impactada porque ven en ti a la persona de Cristo? Qué desafío que tenemos, ¿no? Es un desafío para mí cada día, porque después de lo que viví muchos años, después de ser la persona que fui en las manos del enemigo, sé que si me relajo, en cuestión de segundos, puede aparecer ese viejo hombre, ese viejo Gonzalo, y puedo dejar un mal testimonio y lastimar a alguna persona. Sigue la palabra de Dios y dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Pero ¿te acordás el versículo 5? Lo que dice, que el que lucha como atleta no es que coronado, sino lucha legítimamente. En primer lugar, no tengo que, como un buen soldado de Cristo, tengo que estar dispuesto a vivir una vida esforzada. En segundo lugar, a vivir una vida dispuesta a sufrir penalidades. Pero en tercer lugar, a vivir una vida dispuesta a jugar limpio. Mirá, Corintios dice que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en la tierra, sea bueno, sea malo, sea útil o inútil. Vos y yo un día nos vamos a presentar delante de Dios para rendir cuenta. Y déjame decirte que ese juicio va a ser vergonzoso para todos aquellos que lleguemos con una careta.
Va a ser vergonzoso para aquellos que estemos en esta vida jugando con aquellos hábitos que a Dios no le agrada. Ahora, déjame preguntarte, ¿es necesario que Dios te lleve a un punto de quiebre porque no querés soltar aquello que tenés que soltar? ¿Es necesario? ¿Hasta qué punto te tiene que llevar Dios para recordarte que a Él no le agrada el pecado? Él dejó a su Hijo para terminar con el pecado y vos estás todavía jugando con el pecado. Mirá, quiero rápidamente a que me acompañes a Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo también escribiéndole allí a los hermanos de Colosa. Yo te lo voy a leer rápidamente por amor al tiempo. Dice el capítulo 3 de Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, si un día entendiste el Evangelio, si un día entendiste que eras pecadora, y reconociste que tu destino eterno era el infierno, y aceptaste a Cristo, bueno, dice que buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5 dice: haced morir. Y acá Pablo le va a dar una lista y le va de alguna manera a mostrar claramente que antes, sin Cristo, vos vivías de una manera, pero ahora con Cristo ya no podés vivir así. Y para vivir como Dios quiere, hay cosas que vos y yo tenemos que dejar. Y acá comienza la lista donde Pablo empieza a escribir. Y fíjate lo que dice el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate lo que dice, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado ya del viejo hombre con sus hechos. Pero hay un versículo que me salteé, que es el versículo 6. Y presta atención lo que dice, que cuando vos y yo no estamos dispuestos a dejar aquello que tenemos que dejar, ¿qué pasa? Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mi hermano, muchas veces va a pasar en tu vida y en mi vida situaciones, como te venía diciendo, donde vamos a fácilmente a perder el temor a Dios. Por eso meditar en estos pasajes, meditar en estos versículos, tiene que, de alguna manera, hacernos replantear como cristianos, como hijos de Dios, que no podemos perder el temor a Dios. Por eso, como te pregunté antes, ¿hasta dónde te tiene que llevar Dios? Para que cambies, para que vivas como Él quiere. Dios, cuando sus hijos pecan, necesita hacérselo saber. Y es ahí donde Él necesita manifestar su ira, su descontento, porque sus hijos pecan. Fíjate que el pasaje sigue y dice, el versículo 10 ahí en Colosenses: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, dice, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí de nuevo nos lleva al fruto del Espíritu Santo, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 termina diciendo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué gran desafío que nos deja la palabra de Dios. Qué gran desafío. Espero realmente que Dios esté utilizando su palabra para inquietarte, incomodarte,
para que puedas entender con claridad cómo tenemos que vivir, que somos soldados de Cristo, que tenemos que estar dispuestos a vivir una vida esforzada, esforzándonos en su gracia, que tenemos que estar dispuestos a vivir una vida que sufra penalidades, no importa lo que me toca vivir, no importa la injusticia, no importa la lágrima, Dios lo permite por algo, Dios me pone en este campo de batalla porque sabe que soy la persona que puedo soportarlo. Mirá, aprendí a no renegar de mi pasado. Tranquilamente podría excusarme, pero yo con lo que viví, mis padres me golpeaban de tal manera que no podía ni hablar. Sabés que mi papá me dejaba de pegar a mí y a mis hermanos cuando nos orinábamos encima. Cuando mi padre veía que nos orinábamos, ahí cortaba, o cuando no podíamos respirar. Recuerdo cuando iba a tercer grado de colegio primario, la maestra, a mí me daba vergüenza sacar mis cuadernos, y la maestra me los sacaba y despegaba mis hojas de moco y sangre, de las piñas que mi papá me daba en la cabeza porque no sabía hacer 4 más 4. Y me rompía la nariz y la boca de mi cuaderno. Y hoy podría tomar eso para excusarme de cada situación, de cada error que cometo. Lo hizo mucho tiempo, pero entendí que ya no, porque Cristo vino en la cruz, no solo para perdonarme a mí, sino para perdonarlos a ellos. Lo mismo pasó con mi señora. Ella tranquilamente podría estar renegando de todo lo que le pasó. ¿Pero por qué? Pero ¿sabés lo que entendimos? Que era el colegio que Dios tenía preparado de alguna manera para nosotros. No reniego para seguir preguntándome por qué. No reniego. Entendí que era el colegio que Dios tenía para nosotros. ¿Para qué? Para que hoy demos testimonio de ese Dios de amor y de poder. Como te dije en el principio, de ese Dios que sana, que restaura, que te saca de lo más bajo y que te lleva día a día a disfrutar una vida llena de paz. De esa paz que dice su palabra que sobrepasa todo entendimiento. Y sigue el relato aquí en Timoteo y dice versículo 7, considera lo que digo, le está diciendo Pablo a Timoteo, todo esto que te estoy diciendo, consideralo, pero, dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo te lo estoy diciendo, pero que sea el Señor el que te habla. Y lo mismo les digo a cada uno de ustedes, mis hermanos, mi hermana, familias aquí representadas, que sea el Señor el que hable a tu corazón en esta noche. Que sea el Señor tomando de su palabra cada versículo, cada cosa que hemos compartido para ponerlo en tu corazón y desafiarte. Y el versículo 8 termina diciendo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. El versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y el versículo 8, acuérdate de Jesús, de Jesucristo. Y de eso se trata la vida cristiana. Comienza en Jesús, comenzó en Jesús y termina cada día en Jesús. Martín Lutero dijo una frase hermosa que impactó mi corazón. Dijo que los 2 días más importantes del ser humano son 2. Este día y ese día. Este día, el hoy, el que estoy viviendo en este momento, el que me regaló hoy. Y ese día, cuando me presente delante de Él, en el tribunal. Pero para estar apto, acepto en ese juicio, depende de cómo viva este día. Yo deseo que el Señor me diga, ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré y te tendré. Y quizás si estás aquí por primera vez y hay cosas que no la entendés, y hay cosas que todavía te cuesta comprender. Es la primera vez que te encontrás con un grupo donde se comparte la Biblia, un grupo que te compartimos que lo nuestro no es una religión, es una relación personal con Dios. Si es la primera vez, déjame decirte que la mejor decisión que podés tomar en esta noche es romper las murallas de tu corazón y pedirle a Cristo que entre a tu vida. Mira, la Biblia dice que un día también te vas a presentar delante de Dios. Y en ese juicio donde va a haber 2 destinos eternos, cielo y infierno. Y es la primera decisión que tenés que tomar y la mejor decisión, la que tuvimos que tomar cada uno de nosotros.
La Biblia dice que el pecado te separa de Dios. El pecado es esa barrera, porque no puede entrar en el cielo ninguna cosa inmunda. Entonces el pecado, todo aquello que venís haciendo, que a Dios no le agrada, que tu conciencia te lo marca, es lo que te está separando de Dios. Y deja un poco, sacar de tu mente todos los problemas humanos y concentrate conmigo en este problema espiritual, en este problema eterno, porque Dios de alguna manera te va a pedir cuentas. De alguna manera tu cuerpo humano va a quedar en el cementerio y es allí donde siempre decimos que se va a pudrir, pero tu alma eterna se va a presentar delante de Dios. ¿Y dónde te gustaría pasar la eternidad? ¿En el cielo? ¿En el infierno? Y si reconoces que tienes allí pecado en tu corazón y que te separa de Dios, y el pecado no es solo aquello que estás haciendo mal, el pecado es lo que venimos hablando, la falta de perdón, el enojo que tengo con personas, con seres humanos, es pecado. Porque Dios te perdonó por Cristo. Y es el perdón que quiere que vos recibas en esta noche. ¿No te gustaría hoy recibir ese regalo de Dios? Dice que Él, a ver tu condición de pecador y la mía, mandó a Jesucristo a morir en una cruz, para que no estés más solo. No solo para cambiar tu eternidad, sino para que no estés más solo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, le da el derecho, el privilegio, la potestad de ser llamados sus hijos. Me gustaría terminar orando y me gustaría que cada uno, una vez más, ahí donde estamos, podamos cerrar nuestros ojos. Te invito ahí donde estás a que cierres tus ojos y que puedas orar a Dios. Me gustaría orar, me gustaría acompañarte a orar, como me acompañaron a mí ese día. Y si entendiste ahí en tu corazón que necesitas de Cristo, que necesitas de su perdón, decide así en esta noche. Nadie está mirando, el único que está mirando soy yo. Decide ahí en el silencio de tu corazón: Señor Jesús, perdóname, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Reconozco en esta noche que estoy muy lejos tuyo. Reconozco que soy pecador, Señor. Y que si hoy me toca encontrarme con la muerte en esta vida, eternamente merezco el infierno. Señor, no quiero, perdóname. Señor, acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, sueño con el cielo eterno. Y que su sangre, Señor, de Cristo me limpie cada pecado. Mirá, me gustaría saber si le oraste así al Señor en esta noche. Me gustaría terminar orando por vos. Si le oraste así al Señor en esta noche, haceme una seña con tu mano. Por favor, me gustaría orar por vos en esta noche. Amén. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Amén. ¿Hay alguien más en esta noche? Levantame tu mano. Me gustaría terminar orando por vos. Me gustaría terminar orando por vos. Dios preparó este momento para cambiar tu eternidad, pero también para cambiar tu presente y el futuro que Él tenga para ti. ¿Oramos? Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor, una vez más, por esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra siempre cuando se abre tu boca y podemos ser desafiados, Señor, ser confrontados de una manera muy clara. Señor, te pido por cada persona, por cada vida, Señor, que en esta noche, allí en el silencio de su corazón, Señor, entendió que necesitaba de tu perdón. Señor, ayúdales, háblales, que tu Santo Espíritu, Señor, que a partir de hoy está en sus corazones, Señor, pueda seguir mostrándole el buen camino. Señor, utiliza personas, hijos tuyos, hijas tuyas, hermanos, hermanas, que puedan trabajar en su vida, Señor, y enseñarle todo lo hermoso, Señor, todo lo que se disfruta vivir en tus caminos, Señor. Señor, también te pido por mis hermanos y hermanas, Señor, quizás desanimados, quizás algunos lejos tuyo, quizás otros todavía luchando con pecados.
Señor, que también ellos puedan tomar la decisión hoy de cortar, de terminar. Pedir ayuda, Señor, acercarse a algún hermano, hermana espiritual. Señor, para abrir su corazón, abrir su boca y dejarse ayudar, Señor. Padre, una vez más, oramos agradecidos por lo que fue este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.